Hola a todos, hoy voy a preparar una riquísima empanada sin gluten, rellena de pimientos asados y atún. Os puedo asegurar que no vais a ser capaces de distinguir esta masa de una masa preparada con harina de trigo. Se trata en realidad de mi receta de empanada gallega, solo que en el vídeo de hoy os voy a hablar de detalles de importancia que no os había contado en mis vídeos anteriores de empanada, simplemente porque no me habían surgido hasta el momento, pese a ser una receta que preparo muchísimo. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver cómo preparar esta riquísima empanada sin gluten, rellena de pimientos asados y atún. Comienza asando los pimientos y la cebolla para que estén fríos en el momento de rellenar la empanada. Yo los he asado incluso el día antes. Limpia de tallo y semillas los pimientos y córtalos por la mitad. Pela también la cebolla y córtala en tiras. Coloca todo sobre una bandeja de horno y pincela con aceite. Hornea a 180 grados hasta que los pimientos estén tiernos. Puedes apagar el horno un poco antes y dejar dentro con la puerta cerrada para ahorrar energía. Cuando los pimientos no quemen, quita la piel, que debería salir con facilidad. Corta los pimientos en tiras y la cebolla en trocitos. Coloca todo en un cuenco grande y escurre el líquido que pudiera tener. Escurre el aceite del atún y resérvalo para emplearlo en la masa. Desmenuza el atún y añádelo al cuenco donde tienes lo demás. Añade un ajo grande picado o dos más pequeños. Hierbas al gusto, yo voy a añadir orégano y sal. Remueve para que se mezcle todo bien y reserva. Comienza a preparar la masa. Esto que tengo aquí es harina de arroz. Y aquí llega el primer detalle de importancia que te voy a contar. Si bien mis recetas suelen salir sin problemas, venía observando que las recetas en las que empleo harina de arroz os daban problemas a algunos de vosotros. La solución al misterio la he encontrado tras publicar mi vídeo de pan sin gluten fácil y rápido. Te lo enlazo aquí arriba, ya que varios me comentabais que obteníais una masa muy líquida. Existe harina de arroz molida en seco, como la que yo estoy usando, y existe harina de arroz molida en húmedo, que absorbe aproximadamente la mitad del líquido. Así que, si notas que las masas con harina de arroz siempre te quedan más blandas de lo que deberían, intenta emplear otra marca. Dicho esto, añade harina de trigo sarraceno y almidón de tapioca. Añade el azúcar, la sal y el pimentón ahumado. Mezcla con una cuchara para que se mezcle todo bien. Ahora añade la leche o bebida vegetal, aunque puedes sustituir parte por vino blanco. Añade el huevo, que deberás pesar. Yo he empleado un huevo L y con lo que sobra pincelaré la superficie. Antes te dije que reservaras el aceite de oliva de la lata de atún. Cuélalo y pésalo y añade lo que falta hasta los 100 gramos. Añade el aceite y remueve hasta que los líquidos se absorban. Ahora añade la goma xantana y remueve con cuidado hasta que se incorpore un poco en la masa. Y termina de mezclar con la mano. Transfiere a la mesa y amasa hasta que tengas una masa continua y sin grietas. Como ves, si tiro de la masa ahora mismo, me llevo el trozo. Bueno, pues amasa varios minutos hasta que tengas una masa sin grietas. Debes amasar a mano. Con amasadora no vas a conseguir la consistencia adecuada. Aquí te cuento el siguiente detalle de importancia. He observado que hay marcas de goma xantana que absorben más líquido que otras y que compiten con las harinas por el agua. Si después de amasar mucho, y con mucho me refiero a 5 minutos, la masa se agrieta demasiado, ojo, que unas pequeñas grietas son normales, a la masa le falta líquido. Devuélvela al cuenco y añade un chorritín más de leche o bebida vegetal y vuelve a amasar hasta que el líquido se absorba. Bueno, pues tras el amasado, llega el momento de estirar la masa. Divide en 2 porciones, una un poco más grande que la otra. Y comienza estirando la más grande. Lo mejor es que lo hagas sobre papel de hornear. Si es reutilizable, se arruga menos. Y extiéndela hasta que quede bien fina. Es la forma de que quede rica. Yo voy a emplear una bandeja de pizza de 32 centímetros de diámetro, así que voy a comprobar si la he estirado suficiente. Deben sobresalir un par de centímetros por el contorno. Si de un lado sobra y de otro falta, puedes recortar un trozo y hacer un parche. Como voy a hornear dentro de la bandeja que te he mostrado,
voy a cambiar a papel desechable, que se adapta a la forma del molde. Si vas a hacerlo sobre la misma bandeja de horno no hace falta. Estiro igualmente la tapa superior hasta que quede bien fina y tenga un tamaño similar al anterior. Coloca el relleno, procurando que no caiga el líquido. Y aquí viene otro de los detalles que te voy a contar. He notado al rellenar la empanada que me he quedado un poco corta de pimientos. No te preocupes, a ti te doy bien el peso en la lista de ingredientes. Bueno, pues si te pasa, piensa que el tiempo de horneado será algo más corto. Extiende bien el relleno y con ayuda del papel de hornear, cubre la segunda tapa. Si te queda descentrada no pasa nada, levanta y céntrala. Acomoda los bordes y presiónalos un poco. Y recorta el excedente. Debes dejar unos 2 centímetros de borde. Presiónalos ahí donde veas que quedan muy gordos. Con el sobrante puedes decorar. Haz un churro y forma un anillo para marcar la chimenea central. Y con el resto decora a tu gusto. Yo voy a hacer tiras y las voy a colocar de forma radial. Y con lo que sigue sobrando voy a hacer unas hojas. Abre el orificio central con un cuchillo o un pincho para que salga el vapor y la empanada no se infle en el horno. Y llega el momento de cerrar el borde. He mezclado el huevo que sobró de la masa con un poco de leche para que cunda más y voy a pincelar bien la superficie. A continuación voy a pinchar la superficie con un tenedor y no antes, ya que los agujeros son muy pequeños y si encima les cae huevo ya no sale nada de vapor por ellos. Calienta el horno a 190 grados y cuando esté bien caliente introduce la empanada en el tercio inferior. Y hornea entre 40 y 50 minutos a 190 grados con calor arriba y abajo. Tal como te he comentado antes, si la empanada no está muy rellena, necesitará menos tiempo que si tiene mucho relleno. Apaga el horno y retira tu empanada. Mira qué buen aspecto tiene. Pero espera, que por muy buena pinta que tenga, debes cubrir y esperar un par de horas a que la masa se asiente, ya que recién salida del horno sale algo firme. Pero a medida que el relleno transpira, la masa adquiere la consistencia perfecta. Así que piensa en prepararla con antelación. Y ahora sí que sí, mira lo que es esta empanada. ¿Quién diría que la masa es sin gluten, verdad? Vas a ver que por muy fina que estires la masa, aguanta el relleno perfectamente. Y con este relleno queda riquísima. Si en tu cocina no hace mucho calor, puedes conservarla sin problema un par de días a temperatura ambiente, llevando cuidado, eso sí, de dejarla bien tapada para que no se reseque. Y nada más por hoy. Yo me voy a comer mi empanada, que llevo sufriendo desde que ha salido del horno, y espero que os animéis todos a preparar una igual en casa. Un saludo a todos.